seguramente durante la comparecencia del secretario de Hacienda tendremos la oportunidad de tener una explicación muy amplia de cuál es la situación hoy y cuál es la perspectiva. Sin duda no son buenas noticias la pérdida de valor del peso frente al dólar, tarde o temprano puede llegar a impactar la inflación, y es lo que más ha estado cuidando el gobierno federal, y creo que todos estamos sin duda preocupados, pero también todos mantenemos la certeza de que la disciplina del país, su disciplina financiera, finalmente harán regresar a los mercados cambiarios a índices normales, pues un ranking o una variación mucho menor que la que estamos teniendo ahora. ¿Tendría que estar interviniendo el Banco de México en esta situación? Yo creo que la actuación del banco es incuestionable, está tomando una postura de prudencia, está dejando que el deslizamiento ocurra por las razones que son más ligadas a especulación, es decir, a especulación política, a especulación sobre lo que puede suceder en Estados Unidos, que sobre verdaderos efectos económicos, los cuales no se aprecian. Es decir, el país tiene una gran solidez, mantiene la inversión extranjera, tiene índices muy altos en turismo, está produciendo empleos. El país está en términos estrictamente económicos bien, pero sujeto a esta especulación sobre qué sucederá con nuestro socio más importante y pues con nuestra frontera más importante. Yo no sé si sea necesaria, pero respaldo la postura que tome el Banco de México. Tengo absoluta confianza en las decisiones que tome el Banco de México. ¿Esto no afectará el presupuesto ya con la estimación que tenían en el dólar? Es probable que pudiera tener un impacto, lo veremos a lo largo de la discusión. La estimación sobre el cambio del dólar peso está hoy rebasada. Y esto tendría que obviamente tener un ajuste en el presupuesto. Esperaremos la explicación que nos dé el secretario de Hacienda y que nos diga cuánto tenía de elasticidad el presupuesto que mandaron. La ventaja que tiene Trump ahora que lo encamina hacia la Casa Blanca es lo que tiene, dicen, nerviosos no solamente a México, sino al mundo. Entonces eso hace esta especulación que está pasando, ¿no? Del peso. Creo que es uno de los factores, seguramente no el único, pero sí uno de los más importantes hoy. Esta situación de las encuestas en Estados Unidos y esta repentina fortaleza que está tomando el candidato republicano, pues de quien ya no hay que especular nada, ¿no? Él ha dicho ya cuáles son sus intenciones, ninguna tiene mucho sentido, ninguna puede ser compatible con una auténtica conducción económica responsable de su país, y hay que recordar y recordarle a los mercados que de ninguna manera Trump solo puede tomar las decisiones. Entonces, el hecho de que él eventualmente pudiera ser presidente de Estados Unidos tampoco es suficiente para impactar la economía mundial. Necesita el Congreso necesita el Congreso y necesita una serie de protocolos de intervención que hacen muy complicado que él solo o con sus puras ganas pueda cambiar las cosas. La no asignación de recursos. Se está viendo más complejo de lo que ya se avisoraba. Está aumentando el dólar. Hay quien dice que de continuar en esa misma racha de incrementos, entonces sí México podría entrar a una etapa de recesión y requerir un mayor ajuste al presupuesto. Nosotros pensamos que las decisiones que se han tomado hasta ahora han logrado dos cosas. Primero, mantener a México en números negros, crece, lo cual no ocurre en los demás países, y eso es muy importante. Segundo, mantiene la generación de empleos, lo cual es fundamental para que en las economías individuales, en las casas, no se sienta el efecto de lo que sucede con los cambios mundiales. Y disciplinar, mantener a raya la inflación, y esto el gobierno lo ha hecho puntualmente. ¿Qué tanto interviene el presupuesto en estos dos factores? Pues es fundamental, y nosotros nos vamos a ocupar de que dentro de las limitaciones se mantenga la inversión pública, se mantenga el gasto social, y eso va a ayudar a la economía.
y por otro lado nos vamos a ocupar de un ejercicio responsable de evitar los desórdenes económicos para que la inflación siga manteniéndose a raya y la macroeconomía en el país siga respondiendo como lo ha hecho hasta ahora. Pero no es una inflación encubierta, diputado, porque no es una inflación encubierta, porque uno va a las tiendas o al mercado y la verdad que todo está caro. Pero lo que nos reportan son dos datos muy importantes. Van varios meses seguidos aumentando las ventas al consumo, es decir, la ANTAD reporta que sigue creciendo el consumo, lo cual es una señal de que nuestra economía se está moviendo y la economía de todos los niveles. Y el segundo dato es que el índice inflacionario, los índices inflacionarios siguen estando más bajos y alcanzando récords históricos. Entonces yo creo que sí hay un riesgo, claro, hay un claro riesgo con la depreciación del peso de que impacte la inflación. Eso es lo que tiene que evitar el Banco de México. La no asignación de recursos al Sistema Nacional Anticorrupción no lo pone en un problema de estancamiento para su avance, y por otro lado el diputado presidente comentaba que estos 491 millones de pesos que se ahorrarían en el presupuesto de la Cámara pudieran irse a esa bolsa. ¿Estarían ustedes de acuerdo? No tendríamos nosotros inconveniente, excepto por una cosa: no se le pueden asignar recursos a lo que no existe todavía. Es decir, no hay un ramo, no hay un rubro al cual asignarle los recursos. Esa es una previsión que se tendrá que hacer y seguramente así se hará en el decreto del presupuesto para cuando exista. Pero hoy no existe una entidad llamada Sistema Nacional Anticorrupción ni Fiscalía Nacional Anticorrupción. Primero tienen que crearse, tienen que existir y eso seguramente vendrá previsto en el decreto del presupuesto de egresos. ¿No debió haberse previsto ya en este presupuesto? Debe venir en el decreto. No puede tener una asignación presupuestal en el cuerpo del presupuesto porque no existe todavía como parte de ningún ramo de la Administración Pública Federal. Pero para noviembre no debe estar ya funcionando la Deberá Fiscalía. estar y esa previsión se hará seguramente en el decreto. Es sumamente grave, no solo porque se trate de religiosos, sino porque la escalada de violencia en Veracruz no parece tener una solución, se ha ido incrementando y esto seguramente tiene que ver, aunque no querramos o aunque no sea por voluntad, con los vacíos que van quedando entre un gobierno que sale y un gobierno que entra. Es fundamental que la Federación no quite los ojos, ni quite la ayuda, ni retire la ayuda de Veracruz. Es muy importante mantener el orden en esta entidad y muy lamentable que estén ocurriendo estos hechos con personas que pues por los testimonios que hay, lo único que hacían era ayudar a la gente. Así es que esto nos habla del grado de crueldad y de falta de respeto a cualquier principio del crimen organizado. Y es útil para los que creen que se puede negociar con el crimen organizado. Oiga, diputado, pero por ejemplo, diputado, de eso, sobre todo, que ya no funciona Duarte, ¿por qué termina hasta diciembre? Tiene que haber una responsabilidad hasta el último momento del gobierno. Estos vacíos no pueden ocurrir, no puede haber un espacio que se deje y por eso precisamente estamos haciendo este llamado a la Federación para que respalde las acciones en contra de la violencia en Veracruz y al gobierno de Veracruz para que atienda su responsabilidad hasta el último minuto de su gobierno. Pero Javier Duarte se va a ir con las manos, digamos, pues se va a ir, parece que se va a ir bien, porque ni la PGR se apura y dice el vacío entre un cambio de un gobierno a otro, pero aquí parece que el vacío está desde que está el gobierno de Duarte, durante toda su administración. A mí me parece que más que hacer juicios de valor, lo que tenemos que hacer es apegarnos a las investigaciones y a los procesos que llevan estas investigaciones. Hay denuncias contra el gobierno de Veracruz, contra distintos funcionarios de Veracruz, que tendrán que seguir su curso, aunque salgan del gobierno. Gracias. Gracias.